¿Y usted qué tal? Bien, gracias. Gracias, Paulina. Todo bien, chicos. Sin problema. Ok. Bueno, déjenme aquí. Si no me recuerdo, nos quedamos en la diapositiva donde vimos todas las ciencias, ¿cierto? ¿Esa la terminamos o ya, terminamos toda la primera? Sí, según yo sí terminamos la primera unidad. Ah, ok. Ok. Entonces iniciamos con la segunda unidad. En este caso, bueno, yo les comentaba que la segunda unidad pues ya nos habla de la cuestión de los nutrientes y todo esto, ya a una escala mejor, la parte de las biomoléculas, ¿no? Entonces, pues iniciamos con esta parte de las biomoléculas. No sé si alcanzan a ver todos la presentación. Sí se ve. Ok, bueno, biomoléculas y micro y macroelementos. ¿A qué creen ustedes que se refiera con eso? ¿Qué serían los micro y macroelementos? ¿Alguien dice yo? Pues sí, los macroelementos son moléculas muy grandes o pesadas en su masa molecular, por decir la glucosa, y micro son lo contrario, moléculas muy simples, no se podrían ser los iones, no sé si se cuente. Uh-huh. Sí, Mónica, de hecho, así es. Muchas gracias. Estamos con el grupo 43, ¿verdad? Ok, entonces, así como lo dice Mónica, es esto, ¿no? Entonces tenemos aquí la parte de los micro y los macronutrientes. Entonces los micro, como ya lo comentaba Mónica, pues sí, tenemos lo que son los panes, todo lo que son los carbohidratos, sí, una parte de verduras, leche, yogur, todo esto de las proteínas, las vitaminas también. Y finalmente, pues tenemos toda esta parte de los dulces, ¿no? Y bueno, y esta pirámide que la hemos visto durante mucho tiempo en nuestras escuelas, desde la primaria, con el plato del buen comer, la jarra del buen tomar y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, pues aquí nos hablan un poquito de cómo son cuáles son los macro y cuáles son los micro. Pues fácil, ¿no? Nosotros tenemos precisamente que aquí, como lo tenemos en la pirámide del buen comer, ¿sí? Pues aquí es donde nosotros tenemos toda esta parte de los micro, ¿sí? De los macro, ¿sí? Como su nombre lo dice, pues eso es donde tenemos que consumir un poquito más más de sí, más de verduras, más de frutas, ¿sí? Y bajarle un poquito a esta parte de los carbohidratos, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, pues tenemos aquí proteínas, carbohidratos, lípidos, y un sinfín de elementos. Y sin embargo, tenemos aparte, pues toda la parte de minerales, y que son los mínimos que debemos de comer, ¿sí? Pero se dicen mínimos, pero en verdad es que necesitamos comerlos todavía mucho más que los carbohidratos o mucho más que las proteínas, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus cantidades son muy, muy pequeñas, ¿no? Chicos, es que no encuentro mi hoja. Ok. Entonces, ¿qué más? Bueno, los macro, ¿sí? O todo lo que son los proteínas o todo lo que son esta cuestión de los alimentos,
Pues los tenemos ahí, ¿no? Tenemos, por un lado tenemos las proteínas, que nos habla de formación y mantención y recuperación de tejidos, y que por eso es necesario que nosotros los consumamos, ¿sí? Sobre todo porque, bueno, porque nos habla de una formación, ¿sí? Y esta parte de la recuperación de tejidos. Entonces aquí es donde muchos de nuestros amigos vegetarianos o nuestros amigos veganos, pues tienen que buscar cómo suplementar esta cuestión de las proteínas, porque nos habla de esta cuestión muscular, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Sino que estamos hablando ya de formación de tejidos. Y tenemos también, ¿por qué no?, la parte de los lípidos, ¿sí? Que nos hablan que son fuentes de energía, ¿sí? Energía de reserva, y que no todos los lípidos son malos, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos, si nosotros nos vamos a la carne que tenemos aquí arribita, por nosotros aquí podemos visualizar una grasa, ¿no? Un lípido, por así decirlo, pero pues no es malo, o sea, ni mucho menos, no es malo ni mucho menos, solamente que nosotros lo consumamos a, a grandes cantidades, ¿no? ¿Cuáles serían lípidos que ustedes pensaran que son malos, chicos, como fuente? ¿Cuáles ustedes creían que se pueden decir que son malos? Yo pensaría que es el aceite. Ok, el aceite. Sería como la combinación, ¿no? También, por ejemplo, los alimentos fritos, ¿sí? A lo mejor un aceite, bueno, pues lo ocupas para ciertos alimentos, pues yo creo que también mucho de esos sí son malos, y mucho es cómo los combinamos, ¿no? Lamentablemente los combinamos con qué, híjole, pues los combinamos, con pan frito, por ejemplo, ¿no? El pollo frito, el pollo empanizado, los sushis empanizados, las papas fritas, o sea, la verdad es que llevan una gran cantidad de grasas, ¿no? ¿Cuál otra? ¿Nada más una? Pues todas las grasas saturadas o trans. Las grasas saturadas, ok. ¿Por qué? ¿Qué significa que sean saturadas e insaturadas? Que no tienen dobles enlaces entre sus átomos. Ok. Y por ejemplo, la mantequilla, ¿ustedes cómo ven la mantequilla? ¿Sería buena o sería mala? Malas porque son los que vienen sólidos, ¿no? Ok. Sí, por ahí nos habla de todo esto, ¿no? De estas cuestiones, ¿cómo les dicen? Si se hacen sólidas, pues por ahí estamos teniendo algún problemita, ¿no? Como en el caso de las mantequillas, de las margarinas, todas esas, pues lamentablemente tienen complicaciones, ¿no? Ok. Y luego tenemos los hidratos de carbono, también como macro elemento, ¿sí? Y nos habla pues que ahí nosotros tenemos la mayor fuente de energía para realizar las actividades diarias, ¿sí? Al final de cuentas, si nosotros vemos aquí, ¿sí? Tenemos lo que son las pastas, y no es que la pasta engorde ni mucho menos, simplemente otra vez es la combinación que hacemos. Al igual, bueno, esta pues sí es un poquito mala, la parte de la Coca-Cola, ¿sí? El azúcar normal no es mala, chicos, tampoco, pero si la tenemos, preferible consumirla así como está en una, en un vaso de agua fresca o en un café, ¿sí? Que consumir la coca, ¿no? Y como hidrato de carbono, pues tenemos todo lo que son los panes,
¿sí? Y que igual, o sea, el pan no es malo, claro, si nos comemos una pieza nada más, ¿no? Y finalmente las papas fritas, que aquí las papas fritas lamentablemente sí encontramos muchos carbohidratos, pero lamentablemente están fritas con aceite, entonces ya tenemos ahí una combinación no muy buena, ¿no? Y luego tenemos la parte de las vitaminas y nos dice que las vitaminas, que son los microelementos, pues nos protegen de infecciones, participan en diversos procesos. O sea, si ustedes se fijan, pues las vitaminas no son malas y ahorita vamos a ver cuáles son esos procesos a lo que se está refiriendo. Y luego tenemos los que son los minerales, ¿sí? Y que muchos de ellos, como ahí lo dice, pues es la formación de huesos, de glóbulos rojos y que son encargados mucho del crecimiento que nosotros podamos tener, sobre todo en tempranas edades, ¿no? Del ser humano. Y tenemos, ¿por qué no? Que la parte del agua, ¿sí? La parte del agua también es un elemento, ¿sí? Y nos habla ahí que regula la temperatura corporal y sobre todo que ayuda en el transporte de sustancias. Vean el por qué es importante estar tomando agua o estar hidratados. Y finalmente, que también es un micro, la fibra, ¿no? Esta parte de la fibra que nos habla del regular el tránsito intestinal, perdón, y que tenemos que consumirlos, sobre todo si somos muy sedentarios, pues sí tenemos que empezar a consumir fibras para que nuestro estómago tenga un mejor, sobre todo cuestiones intestinales, ¿no? No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta hasta aquí. Maestra, entonces, ¿estos cuáles son micro y cuáles son macro? Ok, Catherine, la parte de ¿cuáles son los micro? Mejor termino más rápido. ¿Cuáles son los micro? Bueno, las vitaminas y minerales, ¿sí? Todas ellas son microelementos y que son necesarios pues para nuestra formación. Denme un momento, chicas. Sí, sí, Catherine, los macros son todo lo demás y lo micro es la parte de las vitaminas y minerales. Lamentablemente decimos micro, chicos, pero ahorita que empecemos a ver la unidad se van a dar cuenta lo importante y lo esencial que son para el cuerpo humano. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Bueno. Entonces tenemos un poquito lo que hablábamos ahorita y nos habla de los macronutrientes y nos habla que son aquellos que suministran la mayor parte de la energía metabólica del organismo. Nos habla, por ejemplo, que los principales pues, son las proteínas, lípidos e hidratos de carbono y se diferencian por producir energía, ¿sí? La parte de, ahorita lo que comentábamos de las vitaminas y los minerales no producen energía, ¿no? Dentro de ellos tenemos los esenciales, que nos dice que son los que el organismo no puede elaborar y es necesario su aporte externo a través del alimento. ¿Sí? Los no esenciales, ¿sí? Nos dice, pueden tener un impacto beneficioso o tóxico. Sobre todo estas cuestiones de las fibras dietéticas, ¿sí? Lamentablemente, pues muchas de ellas no son absorbidas, sin embargo, son importantes para una buena digestión, ¿no? Entonces, he aquí la importancia de que nosotros veamos cuáles son los nutrientes. Bueno, pues muchos de los nutrientes esenciales, pues son todos aquellos que nosotros no podemos elaborar, ¿sí? Ok, y luego tenemos, bueno, vamos a hablar en general de estos macro y nos habla primeramente de las proteínas y el por qué es importante estas proteínas. Y nos habla que el cuerpo utiliza las proteínas para fabricar esta cuestión de moléculas proteicas
que pueden desempeñar funciones como cuestiones defensivas, reguladoras, enzimáticas, homeostáticas, contráctil de proteínas, estructuras de proteínas, reserva de proteínas y, muy importante, el transporte de ellas, ¿sí? Entonces aquí nos habla mucho de esta parte de las funciones que nosotros tenemos y vean el por qué es importante, ¿no? Esta parte de la función estructural, que nos habla aquí, nos pone ahí claro el colágeno, la función de movimientos como la actina y la miosina, ahí ya estamos hablando de aminoácidos, la función inmune, esta parte de las células defensivas, pues también las proteínas juegan un papel importante, al igual que la parte de la hormona del crecimiento, las enzimas digestivas y la cuestión de las hemoglobinas. Vean el por qué es importante todas estas cuestiones de las proteínas y son lo que nosotros tenemos que visualizar, dónde encontrarlas de manera natural y de manera esencial, ¿no? Por ejemplo, aquí nos da varias proteínas, ¿no? Nos da las proteínas animales, todas ellas. Y que nosotros tenemos que empezar a consumirlas de cierta manera, ¿no? Por ejemplo, muchas veces en la parte del queso panela, pues nosotros allí podemos encontrar unas proteínas en caso de que no nos guste mucho consumir carnes rojas o consumir pollo por todas estas cuestiones de las hormonas, pues podemos hacer uso de otras, ¿no? Como la leche o, ¿por qué no?, el queso panela, pero también hay que ver cuántas cantidades estamos tomando y cuántas en verdad son necesarias para nosotros, ¿sí? Se habla mucho de las cantidades de proteínas, porque sí son esenciales y sí son macro, pero no quiere decir que tengamos que consumirlas a altas cantidades. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien. Y algo que vamos a ir viendo más adelante también es esta parte de las proteínas, ¿no? Cómo consumirlas. Eso lo vamos a ver ya cuando veamos la unidad de proteínas, cómo irlas consumiendo nosotros, si es a cierta temperatura, qué pasa si las consumimos crudas, por ejemplo, tendremos el mismo beneficio, cómo las absorbemos, ¿no? Entonces, pues esto es lo que hacen las proteínas a nivel del cuerpo, ¿sí? Y por eso es que son necesarias debido a este gran funcionamiento en el cuerpo humano. ¿Cuáles son? Bueno, algunas de las fuentes ya vimos ahorita, pero muchos de ellos están en las carnes, ¿sí? Ya sea carnes rojas o blancas, ¿sí? En los frutos secos, ¿sí? Los frutos secos tienen gran cantidad de proteína. Aquellos que les gusta consumir los orejones de manzana, de mango, sobre todo esto, pues ahí encontramos nosotros algo de proteína. La parte de las legumbres también, ¿no? Esta parte de las legumbres, lo que son los frijoles, las lentejas, todo ahí viene gran cantidad de proteínas. Hay algunas verduras y hortalizas, aunque pues sí es mínimo lo que se encuentra. Toda la cuestión de los cereales también ahí viene gran cantidad de ella, lácteos y mariscos y crustáceos, ¿sí? Ahí nosotros podemos encontrar mucho de lo que hemos estado hablando, ¿no? Y luego tenemos los lípidos, ¿sí? Como macronutriente también, y nos dice que son grupos de compuestos que incluyen grasas, aceites, que no se combinan con el agua normalmente, ¿no? Nos dice que las grasas son fuente de ácidos grasos esenciales, un requerimiento diario. Entonces, también no podemos dejar de consumirlas, ¿sí? Simplemente tenemos que buscar cuáles serían las mejores opciones para obtenerlas o consumir este tipo de lípidos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, pues sabemos que esencialmente el aguacate es un portador de lípidos, son lípidos, por así decirlo, buenos, de cierta manera, el aceite de oliva también, y claro que también tienen que ser en cantidades pequeñas, ¿no?
¿cuál es la función de los lípidos y por qué es importante tener un consumo mínimo? Bueno, pues nos habla de una reserva energética, la parte estructural otra vez, nos habla de que es reguladora, los lípidos son reguladores, en la parte hormonal o de comunicación celular, ¿se acuerdan? Cuando lo veían ustedes en biología, está en la función de transportar señales, son biocatalizadoras y sobre todo la parte interesante que es la parte térmica, ¿sí? No quiere decir, claro, que entre más gordito estés no vas a tener frío ni mucho menos. Puedes estar muy, muy gordito, puedes tener sobrepeso y sin embargo puedes tener muchísimo frío. No quiere decir que el estar gordito tengas muy buena alimentación o estés muy bien nutrido y que tus funciones van a ser perfectas, ¿sí? Entonces, ojo con esta parte de la cuestión térmica, ¿sí? ¿Dónde podemos encontrarlo? Bueno, ya habíamos, alguien nos comentaba ahorita de estas cuestiones trans, eh, de, las, eh, de las grasas eh, saturadas e insaturadas, y pues tenemos lo que es el colesterol bueno y tenemos lo que es el colesterol malo, ¿sí? ¿Dónde podemos encontrar este lípido? Bueno, pues en los aceites, en la mantequilla, margarinas, grasas, en las carnes, en quesos muy, muy maduros, en la leche entera, huevos y pan. Ahí podemos nosotros encontrar algunas fuentes de lípidos, pero pues aquí nos habla y nos separa de esta cuestión de estos colesteroles o de estos lípidos que nosotros pudiéramos consumir. Y pues nos habla ahí mucho de los pescados, por ejemplo, el salmón es muy, muy bueno, sobre todo para estas cuestiones de ácidos grasos. Este, el, el aguacate por sí solo, las semillas, sí, las nueces, los arándanos, eh, los cacahuates, por ejemplo, las almendras, todo el tipo de nuez, pues son buenos como fuente de lípidos. Y por qué no la parte de la crema del maní, pues también es buena, ¿sí? ¿Por qué? Porque está hecha de semillas, ¿no? Claro, el consumo pues debe de ser mínimo, no debemos de exagerar con esta crema de maní, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de una Nutella, ¿cierto? ¿Qué diferencia pudiera haber entre una Nutella y una de maní? Pues siento yo que igual es como la crema de almendras. Creo que al igual que la crema de maní, pues es mejor que la Nutella. Aquellas son grasas malas, es pura manteca. Ujú. En cambio, esta en proporciones no tan grandes es bueno y lo puedes consumir en un plan alimenticio. Gracias, Mónica. Así es. Sí, ya cuando se combinan con algo más, cuando se combinan con grasas, cuando se combinan con, este, mm, sabemos que son avellanas, ¿no? Normalmente, pero pues no solamente es avellana, sino que vemos ahí ya una serie de combinaciones estabilizadores, precisamente para que no se hagan rancios, ¿no? En el momento que se hacen rancios o huelen feo es porque tienen gran cantidad de aceites. Y tenemos la parte del colesterol malo, que pues ahí nos ponen, ¿no? Como ejemplo, pues una pizza, y no significa que sea malo, sin embargo, pues sí, el consumo pues no debe de ser diario, ni mucho menos, y lamentable si ustedes se fijan entre lo que es la pizza y lo que es el panecito que está al final, pues nosotros tenemos ahí. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué? Bueno, pues podemos encontrar carbohidratos, sí, podemos encontrar lípidos, y van a decir ustedes, pues es un alimento completo, ¿no? Lamentablemente, pues es la combinación de ellos, ¿no? Que como cuerpo humano, pues vamos a batallar muchísimo en desbaratar todo eso. Y tenemos otra vez las margarinas y las papas fritas, ¿no? Entonces, ahí ese es el problema de las combinaciones que hacemos en nuestra alimentación o en nuestra nutrición, ¿sí? Ok. Hidratos de carbono. Bueno, ya hemos visto algunos de ellos.
Los hidratos o carbohidratos, glúcidos o sacáridos, como ustedes quieran llamarles, ¿sí? Pues nos dice que son elementos principales en la alimentación. Se propone que el 55 al 60% que la energía, de la energía diaria es necesaria, debe de provenir de los carbohidratos, ¿sí? Entonces, nos dice también, dice, lo cual son biomoléculas compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno, cuyas principales funciones son la energía inmediata. Entonces, sí, nosotros tenemos que tener esta parte de aportación de los hidratos de carbono, son principales en funciones, la parte de la energía, pero ojo, prestar energía inmediata, que no nos cueste al organismo, sí, que no nos cueste mucho desbaratarla. Entonces, ¿cuál de ellas pudiera ser mucho mejor de todas estas que tenemos aquí? En estas 5 imágenes nosotros tenemos carbohidratos, ¿sí? Lamentablemente ninguno de ellos viene solo. ¿Sí? Todas ellas vienen acompañados. Entonces, sí nos dan energía muy, muy rápida, pero tenemos que buscar cuáles son los más apropiados, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones de estos carbohidratos? Bueno, nos dice, se presenta en forma de azúcar y que pues sabemos que la glucosa sirve como la cuestión energizante, ¿sí? Y nos dice que es utilizado por los músculos y los órganos, ¿sí? Y que particularmente es importante para el cerebro, músculos y glóbulos rojos de la sangre. Entonces, por eso es que es necesario, sobre todo para la cuestión del cerebro. Entonces, si ustedes se fijan, pues podemos encontrar muchos de los carbohidratos, ¿sí? Tanto en semillas como en las frutas, ¿sí? Ojo, chicos, ahorita el amaranto pues está bastante de moda, ¿sí? Y se dice que es un gran aportador, no sabía nada, pero se cree que tiene muchísimas funciones esenciales. Sí, no tiene grasa, pero sí trae carbohidratos. Entonces, por eso es que últimamente pues está como en el auge, ¿no? Tenemos por aquí un poquito de arroz, que es lo mínimo que debemos, la avena, el trigo, todas estas cuestiones de las semillas, pues ahí podemos encontrar nosotros carbohidratos, pero lo más importante pues es la cuestión de las frutas, ¿sí? Bueno, como fuentes, bueno, ya hemos hablado de ellos, cereales, legumbres, las papas, algunos derivados de lácteos podrían tener algunos carbohidratos, frutas sobre todo y azúcares, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar esos azúcares? Bueno, pues en la parte de los pasteles, en la parte de los bollos y la parte de los chocolates. Ahí es donde nosotros podemos encontrar gran cantidad de carbohidratos, ¿no? ¿Por dónde nos vamos a ir? Pues va a depender mucho de nuestra dieta y de lo que nosotros queramos consumir, ¿no? También. Y luego tenemos ya esta parte de los micronutrientes. Todo lo que hemos ahorita, carbohidratos, proteínas y lípidos, pues serán los macro. Ahora nos toca hablar de los micro, ¿sí? Y nos dice que los micros, ¿sí? Son sustancias que el organismo de los seres vivos necesitan en pequeñas dosis. Sí, son indispensables para los diferentes procesos bioquímicos y metabólicos del organismo. Entonces, vean otra vez aquí esta cuestión de procesos químicos y la parte metabólico, ¿sí? Bueno, ¿por qué son importantes? Bueno, nos dice que si tuviéramos alguna deficiencia nos pudiera afectar procesos bioquímicos, ¿sí? Y que metabólicos antes de revelar los físicos aparentes de desnutrición. Lamentablemente, chicos, el hecho de que no los consumamos, de que no consumamos algunas vitaminas o proteínas, o digo, vitaminas minerales, posiblemente no lo veamos rápido, si no tengamos algo físico rápido, pero lamentablemente cuando nos damos cuenta de alguna falta de esto, pues sí, la verdad es que sí nos llega a afectar. Dice, cuando la deficiencia de yodo, hierro o vitamina A se encuentran en estado avanzado, pueden afectar el desarrollo intelectual, la visión, la inmunidad y aún pueden llegar hasta la mortalidad infantil. ¿Va? Entonces también tengamos eh, esto muy, muy presente, ¿no? No sé si tengan algún comentario.
No importa, no, maestra. Tampoco. Ok. Vitaminas. Nos dice que las vitaminas, chicos, pues son sustancias indispensables para los procesos metabólicos del organismo. Hay distintos tipos que cumplen sus funciones diferenciales, ingresan al organismo mediante una dieta equilibrada y variada, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son este tipo de funciones? Bueno, algunas de las funciones pues son la parte de la hipovitaminosis o la hiper. Una puede ser la deficiencia, otra puede ser los excesos de ellas. También otra cuestión es de las vitaminas, pues tenemos la parte de las solubles o las liposolubles. Entonces, hidro, pues se disuelven en agua, ¿sí? Al disolverse en agua, hace que el consumo diario sea más estricto, si debemos de consumirlas, por lo tanto, diarios. Las liposolubles, por ejemplo, estas son las que se disuelven en grasas y aceites y normalmente las encontramos en ácidos grasos y son almacenados en tejidos adiposos al cuerpo, ¿sí? Entonces, ok. También la parte de las vitaminas hidrosolubles, ¿sí? Lamentablemente muchas de ellas en el lavado y la cocción de los alimentos se va produciendo pérdida de ellas y lamentablemente las cantidades que podemos nosotros ir consumiendo pues son menores, ¿no? Entonces por eso ahí es que todas estas vitaminas que nosotros podemos encontrar en algunos alimentos, pues sí es necesario que veamos cuándo consumirlas y si las consumimos 3 veces al día, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, sí es necesario que ustedes tengan esto muy, muy presente. Y luego tenemos, bueno, las liposolubles y que estas también, dice, se acumulan en el hígado. Existe una reserva vitamínica corporal que permite periodos de tiempo sin ingreso de vitaminas. Entonces, esa es la ventaja de las liposolubles que se pueden ir almacenando, ¿sí? En el momento que hay una menor ingesta, pues no pasa nada porque pues de ahí pueden irlas tomando, como es el caso de la vitamina A, D y E, ¿sí? No sé si tengan un comentario hasta aquí. Maestra, por ejemplo, ¿hay alguna vitamina que sea necesario consumir como de manera externa? Vitamina, pues todas las hidrosolubles. ¿O cómo de manera externa? ¿A qué te refieres? Ajá, o sea, alguna vitamina que no se pueda como extraer por parte de los alimentos que consumimos diariamente. Ah, ok, que no se encuentre como tal. Mm. Tan, pues, no lo sé. Si hay algunas, hoy, la verdad no me acuerdo si. Déjame, recuerdo, porque la verdad sí hay alguna, pero no me acuerdo cuál es. Es que son un montón. Mm, Y bueno, es que pregunto porque creo recordar que alguna vez mencionaron que sí había algunas vitaminas que no se podían obtener por medio de los alimentos normales, pero no estoy así como muy segura. Pero sí se puede dar el caso. Y mira, más bien no es, si pudiéramos, bueno, ¿cómo decirlo? Eh, hay algunas que no las podemos obtener de los alimentos, pero que a veces se encuentran en otro, como así decirlo, como en nosotros mismos, pero como que es, por ejemplo, la vitamina D, ¿no? O la vitamina, ellas, por ejemplo, si no hay vitamina D, va a ser muy difícil entonces que absorba el calcio. ¿Sí me explico? Sí,
o sea, no es así como que no las encontremos, pero la deficiencia de ellas pudiera tener otro tipo de consecuencias, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Si no tenemos vitamina D o no consumimos vitamina D como tal, pues no vamos a poder absorber como tal la parte del calcio. Entonces, como que son necesarias unas con otras para hacer un mejor acople. Por ejemplo, esta parte de la vitamina D es mucho, nivela la parte del calcio, nivela la parte del fósforo, ¿sí? Entonces, si no tenemos presente la vitamina D, pues nos va a empezar a dar deficiencias en estas cuestiones, ¿no? Pero déjame acuerdo de alguna y ahorita te comento, que sí me agarraste en curva. Pero eso también pasa Muchas con el gracias. omega, o sea, con lo del pescado, creo que es el 3 o el 6, que cuando tenemos nuestras reservas de esas vitaminas llenas, las desechamos, ¿no? No se almacenan. Sí. Sí, la mayoría de las vitaminas, lamentablemente, por ejemplo, todas estas de las vitaminas B, que son las más conocidas, muchas de ellas trabajan con las proteínas, ¿sí? Y es por eso que nosotros debemos de reemplazarlas diario. Pero también, lamentablemente, no quiere decir que las pudiéramos tener toxicidades, alguna de ellas. Y, por ejemplo, muchas de ellas, al ser hidrosolubles, pues las podemos nosotros ir eliminando a partir de la orina, ¿sí? Alguna, como las A, D y E, que son las liposolubles, pues ahí sí tenemos eh, no es así como que siempre vamos a tener presentes, ¿no? Si quieren, déjenles hablo un poquito ahorita de ellas, ¿va? Para allá vamos. ¿Les parece? Maestra, Sí. yo tengo una duda. Por ejemplo, en este caso, ¿en qué tipo de vitamina entraría la vitamina K? ¿Qué tipo de alimento traería en la vida? ¿Dónde podemos encontrar la vitamina K? Ajá. Pues por aquí lo traigo. Es que lo traigo así, miren, en las legumbres. ¿Sí? Si quieren, ahorita entramos un poquito de lleno allá a esta parte de las vitaminas, para que esta cuestión nos quede un poquito más viable, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos, ¿cuáles serían las funciones de algunas vitaminas? Entonces, pues aquí ya hablamos que tenemos la C, A, D, E y bueno, y todas las B, ¿no? Y que bueno, aquí me faltan varias B todavía, la verdad es que ahí son muchísimas, pero algunas de las funciones, por ejemplo, tenemos la vitamina C, que es esta cuestión de que nosotros podemos encontrarla y que dice consume vitamina C para las cuestiones de la gripa, ¿sí? Pues no nomás es la parte de esta cuestión de gripas y subir la cuestión inmunológica, sino también nos dice que la vitamina C, pues nos produce colágeno y nos dice que es necesaria para la cicatrización y la formación de tejidos. Por ejemplo, la B1 nos dice que regula el sistema nervioso, funciones cardíacas y contribuye al crecimiento. La B2, ahorita vamos a hablar de cada una de ellas, ¿eh? La B2 nos dice mantenimiento de membranas mucosas, la piel, el transporte de oxígeno. La 3, la circulación de la sangre y la producción de los neurotransmisores. La 5, contribuye a la desintoxicación del cuerpo. La 6, forma los glóbulos rojos indispensables para el transporte de oxígeno por el cuerpo. La 8, interviene en la formación de glándulas que generan hormonas en la formación de la dermis, perdón. La 9 nos dice, permite la multiplicación celular, por lo que interviene en el desarrollo del sistema nervioso. La 12 interviene en la síntesis de ADN, ARN, por lo que se relaciona con el sistema nervioso y la genética. Y vitamina A nos dice que es antioxidante y participa en la formación de hormonas, entre las que se encuentran las agregadas por las glándulas suprarrenales, ¿sí? Entonces, vean la importancia de estas vitaminas y que a veces, pues, no hacemos caso, ¿no? Entonces,
muchas de ellas, imagínense, ¿no? Esta, por ejemplo, la 12, la 9, que son esenciales para el organismo, pues sí tenemos que empezar a consumirlas, ¿no? Aquellos que no les gustan las frutas y las verduras, pues híjole, entonces vayan buscando un multivitamínico porque son necesarias. Bueno, algo que preguntaban ahorita, ¿dónde encontrarlas? Bueno, la vitamina A, que es el retinol, conocido como retinol, híjole, pues ahí sí, el aceite de hígado de bacalao o estas bebidas que lamentablemente eran malísimas, hace algunos años, a ustedes ya no les tocó, no sé si alguien ha probado los emulsiones Scott, ¿sí les tocaron esas? Sí, maestra. Sí, maestra. Son malísimas, huelen horrible. Bueno, ahora ya tienen sabor a fresa y no sé qué otro sabor. En mis tiempos no era así. Era eso y así solito y con el mismo olor, ¿no? Entonces, pues te las tomabas con limón, te las tomabas a ver con qué, porque sabían horribles, ¿no? Pero son necesarias para esta cuestión del sistema óseo y para el crecimiento de los huesos también, ¿no? La vitamina B1, por ejemplo, la tiamina, pues en la parte del salvado de arroz, en la parte de los cereales, la vitamina C, que es el ácido ascórbico, bueno, muchos de ellos en el limón, en la naranja, y también, ¿por qué no? En la parte de la mayoría de los alimentos frescos. La D, bueno, que ahorita les comenté que es el encargado de mantener los niveles de calcio y fósforo, por ejemplo, otra vez el aceite de hígado de bacalao, la vitamina B12, que en la carne, lácteos y huevo, la E, en aceite de germen de trigo, aceites vegetales sin refinar, por ejemplo. Después ahí podemos consumir, porque si nos habla de aceites vegetales, pues pudiéramos empezar a consumir lo que es el aguacate, ¿no? La B12, la parte del hígado, del huevo o los productos animales, pero la encontramos más fácil. La K1, pues en las legumbres, la B5 es en carne, en los cereales integrales, la 7 otra vez carne, lácteos y huevos, la B6, la B3 también en la carne y la B9 que es el ácido fólico que son en las legumbres, ¿sí? Y que el ácido fólico pues viene, sabemos que es esencial para el crecimiento y el buen desarrollo, por ejemplo, en la parte de los fetos, pues ese es el número 1 para poder terminar de crecer estos bebés, ¿no? Muy bien. Ok, ¿qué más tenemos? Bueno, y tenemos la cuestión de los minerales. Ahorita vamos a hablar de vitaminas 1 a 1, ¿sí? Entonces los minerales nos dice que son sustancias inorgánicas, no es ni animal ni vegetal. Prácticamente todos los alimentos aportan una ingesta variable de minerales esenciales, imprescindibles para el normal funcionamiento metabólico. Aproximadamente el 4% del peso corporal está compuesto por 22 elementos llamados minerales, chicos. Entonces también tenemos que ver de dónde los sacamos, ¿no? Entonces, esta parte de los minerales nos habla que son inorgánicos, perdón, aquí lo tengo doble, son elementos inorgánicos esenciales como componentes estructurales y reguladores del proceso corporal. No los podemos sintetizar y hay 20 minerales para el hombre, ¿no? Macrominerales y microminerales. Los macro, calcio, fósforo, magnesio, sodio o potasio, ¿por qué no? Cloro, azufre, ¿sí? Entonces, ellos son los macros, son los que llevan mayor cantidad en el peso corporal. La ingesta diaria, pues, sí tiene que ser bastante, ¿no? ¿Dónde encontrarlos? Bueno, más adelante lo vamos a ver. Por eso es que es necesario muchas veces que nosotros consumamos la sal común, esta parte de la sal común, ya sea de sodio, mucha gente la ha cambiado por la sal de potasio, también, ¿por qué no? La parte del magnesio.
el fósforo, bueno, el calcio. En las tortillas, nosotros en una tortilla podemos encontrar gran cantidad de calcio, ¿sí? Y que es necesaria, ¿no? El fósforo, pues también hay o el potasio en el plátano, por ahí podemos encontrar algunas cantidades mínimas, pero nos ayudan. Y los micro nos habla de pequeñas trazas, como es el hierro, el zinc, el yodo, el selenio, el flúor, el magnesio, el selenio, ahí puse el selenio 2 veces, el cromo, cobre o molibdeno. Todos estos tienen una ingesta todavía menor, ¿sí? Para ingesta en el organismo. Y tenemos las ultratrazas, ¿sí? Lamentablemente se desconocen sus funciones y necesidades hasta hoy en día, ¿sí? 1 miligramo por día, o sea, una mínima cantidad, y vean pues todo lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, ¿tenemos que consumirlos? Pues sí, la verdad es que sí tenemos que consumirlos y vamos a ir viendo el por qué son necesarios esta ingesta mínima en el organismo, ¿sí? ¿Cuáles son algunas funciones? Sí, Mariana, perdón. Perdón, ¿podrías regresar 2 diapositivas, por favor? 2 diapositivas. Sí. La primera sobre mineral. Esa. Muchas gracias. Es que no alcancé a ver algo. Ok. Gracias. No te preocupes, Mariana. Ok. Entonces, bueno, ya vimos que necesitamos macro, micro y ultra trazas de los minerales. ¿Cuáles son algunas funciones? Pues aquí nos habla. Son cofactores de sistemas enzimáticos. Casi nada, chicos, regulan el metabolismo, ¿sí? Las metaloenzimas como el zinc, el cobre, el manganeso, el cobre, el fierro, el selenio, ¿sí? Pues son todas estas cuestiones que están pegadas o son ya más adelante vamos a hablar de las enzimas y que son coenzimas que tienen que tener un centro o un núcleo en esta cuestión de metales y que son necesarias para algunas reacciones. Por ejemplo, en la activación de sistemas enzimáticos, pues necesitamos lo que es el zinc y el magnesio. Y cofactores de hormonas, ¿sí? Por ejemplo, en la tiroidea, pues ocupamos el yodo, acción hormonal, pues el calcio, el magnesio, el cromo, y la liberación de hormonas, pues necesitamos ahí el zinc, que el zinc esté presente. Y tenemos también la parte de la regulación de la expresión génica, donde necesitamos el zinc, necesitamos el fierro y el selenio. Cuando normalmente, bueno, no sé si alguien ha estado en contacto con alguien que está embarazada, pues normalmente le dan muchísimas vitaminas, ¿sí? Les dan multivitamínicos precisamente cuidando todo esto. ¿Para qué? Para que estén presentes todas las enzimas minerales y vitaminas presentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque son necesarias pues, para mucho desarrollo, mucho metabolismo, ¿sí? Sobre todo en los fetos, ¿no? Entonces, es por eso que muchas de ellas pues tienen que tomar esta cuestión de minerales y vitaminas. ¿Que son caras? Sí, son carísimas, chicos. La parte de consumir vitaminas cuando uno está embarazado es muy, muy caro, precisamente porque debe de llevar todo esto, ¿no? Para tener toda esta cuestión de los cofactores y la regulación de la expresión genética. Entonces, por eso son necesarios. Tenemos aquí, ¿por qué no? La parte del sodio, ¿sí? Como mineral, nos dice que el sodio participa en el mantenimiento de la expresión osmótica, fundamental en compartimentos extracelulares, en la transmisión nerviosa y en el mantenimiento del equilibrio ácido-base, ¿sí? Es por eso que muchas veces cuando uno está malo de la presión, pues le quitan a uno la sal, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el que está ahí regulando esta cuestión, ¿no? Esta cuestión nerviosa. El hierro, pues nos dice que el hierro forma parte de la hemoglobina y de la mioglobina, y que forma parte de las enzimas, ¿sí? Y pues casi nada, ¿no? Sabemos que la hemoglobina, pues, es el que transporta el oxígeno en la sangre y la mioglobina, pues, la proteína que almacena el oxígeno en el músculo. Entonces, vean por qué es necesario esta parte del hierro, ¿no? El organismo es capaz de almacenar cantidades importantes de este elemento como reserva asociado a una proteína llamada ferritina.
El flúor, ¿por qué es necesario el flúor? Bueno, pues porque forma parte de la estructura de los dientes y huesos, aunque no es un elemento estrictamente esencial, ¿sí? El cloruro interviene en el mantenimiento de los equilibrios iónicos y osmóticos, forma parte del jugo gástrico, ¿sí? Entonces, otra vez las presiones osmóticas aquí, estos equilibrios iónicos en esta parte de mantener nosotros el pH, ¿no? El magnesio nos dice que forma parte del hueso, necesario para la actividad de muchas enzimas, especialmente de aquellas que utilizan ATP. En esas enzimas el magnesio está unido al ATP y no a la enzima, ¿sí? Entonces, vean por qué otra vez, ¿no? Esta aportación de, de estos minerales. ¿Sí lo sabían, chicos? ¿Sí lo habían visto de esta manera? No, maestra, tan profundo no. Gracias. ¿Alguien más? De mi parte tampoco, maestra. Bueno. Bueno, tenemos también, ¿por qué no? El calcio nos dice mineral más abundante en el organismo, componente en los huesos, bueno, componente de los huesos y participa en la parte de la cuestión nerviosa y también forma parte de algunas enzimas. Tenemos el fósforo, que nos dice que es esencial, junto con el calcio, en la estructura de los huesos y dientes. Forma parte de rutas metabólicas, implica la obtención de la energía, bueno, ya lo vimos, que es lo importante del fósforo, sobre todo en la parte de la respiración celular y toda esta cuestión del ATP, nos dice también mantiene y transmite el mensaje genético. Y el potasio, finalmente, pues nos dice participa en el mantenimiento de la presión osmótica otra vez, especialmente en el interior de las células y en la transmisión nerviosa. Entonces, fíjense bien, pues esta parte del sodio y del potasio, pues tienen más o menos la misma función, ¿cierto? Y el yodo, a final de cuentas, si su única función biológica es como componente de la hormona tiroidea. ¿Sí? Pero pues es bastante interesante la hormona tiroidea, que la vamos a ver mucho más adelante, pues todo lo que conlleva esta hormona y qué tanto nos puede empezar a regular, ¿sí? Ok. Espérenme, chicos, porque creo que me brinqué mucho. Espérenme, déjenme ver unas cosas. No sé si es la presentación completa. Ok, ahí voy, ¿eh? No sé si tengan algún comentario. Aquí estoy. Ok. Entonces, bueno, deficiencias. ¿Qué pasa cuando tenemos estas deficiencias? Bueno, pues tenemos la parte del hierro, pues nos puede dar esta parte de la anemia, la palidez, la debilidad, fatiga, uñas quebradizas, problemas respiratorios. En el yodo, bueno, aumento del tamaño de la glándula tiroidea, hipotiroidismo, debilidad, ganancia de peso, baja concentración, cretinismo, que es la parte de deficiencia de yodo en el feto, piel seca, por ejemplo, ¿por qué no? El zinc nos habla de retraso en maduración sexual, retraso en el crecimiento, fatiga, disminuye la sensación gustativa, olfato, cicatrización lenta de heridas. Si no tenemos selenio, pues dolor muscular y debilidad. El calcio
Bueno, ya sabemos esta parte de la osteoporosis. El cobre, pues al no tenerlo nos puede provocar diarrea, debilidad general y malformaciones. Cromo, intolerancia a la glucosa. El flúor, caries dental. Fósforo, fatiga, respiración irregular. Alteraciones, debilidad muscular. El magnesio, desorientación, irritabilidad, nerviosismo, temblor, disfunción muscular y pérdida muscular. El magnesio, alteraciones de la motilidad, como vértigo, pérdida de audición. Entonces vean el por qué es necesario cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito, vamos a seguir hablando un poquito de estos minerales y, por ejemplo, en el caso del calcio, nos dice que sí, es el mineral más abundante en el organismo, sí, forma parte de los huesos y los dientes principalmente, y nos dice que tiene dos funciones, ¿no? Una, forma parte de la estructura. Dos, es una reserva de calcio para mantener una adecuada concentración en sangre, chicos. Y nos dice que cuando hay deficiencias, bueno, tenemos esta parte de la osteoporosis, y que también cuando la cantidad de sangre es constante, pero a expensas del hueso. Lamentablemente, cuando nosotros no consumimos la cantidad necesaria de calcio, chicos, no nomás tenemos esta parte de la osteoporosis. Lamentablemente, el cuerpo agarra el calcio de donde él puede y puede llevarlo, lo empieza a tomar de los huesos y ahí es cuando aparece la osteoporosis, ¿no? Nos dice también que el calcio pues interviene en la función inmunitaria, en la contracción y la relajación muscular, en la función nerviosa, en la regulación de la permeabilidad de las membranas, de la presión arterial, la coagulación y la parte sanguínea. ¿Sí? Bueno, sabemos que el calcio lo podemos encontrar en derivados de pescados, en leches, ¿sí? Y que también en exceso, pues también es malo, ¿cierto? Como que, pues nos puede llevar a traer lo que son los cálculos renales y el estreñimiento, ¿sí? Entonces vean cómo el calcio, pues nos tiene por todos lados, ¿no? Tenemos que consumirlo, pero también tenemos que cuidar mucho, el, el consumo excesivo, ¿sí? Y luego tenemos el fósforo. Nos dice que el fósforo es el segundo mineral más abundante en el organismo y nos dice que normalmente se encuentra combinado con el calcio, ¿sí? Forman parte de todas las células y es un constituyente del material genético, ¿sí? Del ADN y ARN, de algunos hidratos de carbono, de algunos lípidos, ya que estos, pues ya sabemos que los fosfolípidos ayudan en el transporte de otros lípidos en la sangre y también el fósforo, forma parte de algunas proteínas, como el caso de la leche a partir de la caseína, y que es necesaria para la activación de enzimas, ¿sí? Entonces, todo esto, pues, es el fósforo, chicos. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, pues en el origen animal, carnes y pescados, huevo, lácteos, en legumbres y frutos secos, ¿sí? Y luego tenemos, ¿por qué no? El magnesio, ¿sí? Ya vimos que forma parte del hueso, ¿sí? Como reservorio, ahí se encuentra. Nos dice que mucho de ello se encuentra en los músculos y entre los tejidos blandos, el magnesio, chicos, y actúa como cofactor de algunas enzimas intracelulares. El magnesio interviene en el metabolismo de los carbohidratos, ¿sí? Entonces, híjole, si no hay magnesio, pues no hay degradación de carbohidratos. También interviene en el impulso nervioso, en el sistema inmunitario, ¿sí? Y lo podemos encontrar en las leguminosas, en los frutos secos, en las papas, hortalizas, moluscos y crustáceos, ¿sí? Entonces, vean, todo eso pues hace lo que es el magnesio. El hierro, bueno, ya sabemos por qué es importante,
¿sí? Esta parte de la hemoglobina y de la mioglobina, y nos dice también que ayuda a transportar el oxígeno necesario para el metabolismo celular. Bueno, ya nos dice ahí también que se actúa de forma de cofactor en la parte de las enzimas. Nos dice que se puede almacenar, si lo podemos almacenar en el hígado, ¿sí? Y pues lo encontramos precisamente en, ¿dónde creen ustedes? Pues en el hígado, en los riñones de origen animal, en el corazón, en las carnes rojas, aves y pescados. Si no nos gustan todas estas, pues nos vamos a la parte de las leguminosas y los frutos secos, ¿sí? Y luego tenemos, ¿por qué no? Tenemos esta parte del yodo, donde sí, es la parte de la glándula tiroidea, ¿sí? Ahí es donde sintetiza la mayoría de las hormonas que le regulan la temperatura corporal, la tasa metabólica, la reproducción del crecimiento, producción de células rojas o función muscular y nerviosa. Entonces, por eso es necesario el yodo, que vimos que era mínimo su ingesta, pero vean su importancia. Y también que la deficiencia de él, ya hablamos de esta conocida como bocio, ¿sí? Que puede alterar el desarrollo fetal, causa importante del daño cerebral y el retraso mental, ¿sí? Entonces, vean ahí esta cuestión, ¿no? Y luego tenemos, ¿por qué no? Aquí no lo tengo, pero bueno, el zinc, por ejemplo, ¿sí? El zinc, pues nos habla del retraso en la maduración y nos dice que forma parte de más de 100 enzimas, chicos. Casi nada. El zinc forma parte de más de 100 enzimas relacionadas con el crecimiento, actividad de la vitamina A o síntesis de enzimas pancreáticas, ¿sí? Todas las células contienen zinc. Es fundamental para el sistema inmune, para el crecimiento y desarrollo, esencial para mantener el sentido del gusto, ¿sí? Nos da esta parte del apetito, la cicatrización y para el desarrollo normal del feto. Y lo podemos encontrar en carnes rojas, pescado, leches y leguminosas. Y luego el selenio, bueno, que ahí nos dice, bueno, tienes dolor muscular, si no lo consumes, tienes dolor muscular y debilidad. Bueno, el selenio, chicos, es un antioxidante, ¿sí? Y trabaja junto con la vitamina E. Y la enzima peroxidasa de glusación, que previene la formación de radicales libres. Su deficiencia puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades coronarias y algún tipo de cáncer. ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, pues otra vez las proteínas, alimentos ricos en proteínas, como carnes y pescados y cereales. Vean el por qué es importante el selenio y no solo va a ser dolor muscular y debilidad, sino pues es esta parte del antioxidante muy importante, ¿no? En todos nosotros. Y luego tenemos el sodio, que sabemos que normalmente es habitual en nuestra dieta, conservador tradicional. Por eso es que mucho se utiliza, por ejemplo, para conservar los pescados, muchos de ellos, por ejemplo, el bacalao, no sé si alguien consume lo que es el bacalao, pues todos ellos están conservados con sodio, ¿no? Pero también nos dice que el consumo excesivo pues nos da lo que es la hipertensión arterial y todos nuestros líquidos del cuerpo humano contienen sodio, incluso la sangre contiene sodio, chicos. Nos dice que es el principal catión de los líquidos extracelulares del organismo, necesarios para la transmisión nerviosa y para la concentración muscular. Y finalmente tenemos el potasio, ¿sí? Que ya vimos el por qué es importante el potasio, ¿sí? Y nos dice que ejerce una acción complementaria a la del sodio en el funcionamiento de las células, ¿sí? Al otro era el principal catión extracelular, el potasio es el principal catión intracelular, mantiene el balance hidroeléctrico,
hidroelectrolítico y de la integridad celular en la transmisión nerviosa y contracción celular. ¿Dónde podemos encontrar el potasio, chicos? Bueno, frutas y hortalizas, plátanos, papas, frutos secos, leguminosas, cacao, chocolate, leche y café. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven estos minerales? ¿Tenían idea de todo su funcionamiento? Tan extenso no. O sea, una pequeña idea, pero ya bien enfocado, ¿no, maestra? Lamentablemente, nunca sabemos el funcionamiento que tienen y la importancia que tienen en el día a día en el cuerpo humano, hasta que los empezamos a revisar, ¿no? Decimos, bueno, sí, los micro, ¿no? Son micro, o sea, no tienen importancia. Híjole, pues ya vimos que sí la tienen. Y bastante, ¿cierto? Entonces, pues ahí se los dejo, chicos, se los dejo para que lo vayan revisando y visualizando toda la importancia. Y el día jueves, pues revisamos lo que son las vitaminas, cuáles son sus funciones, qué pasa si hay alguna deficiencia de alguna vitamina, si hay una carencia de ellas, qué pasa, ¿no? Ya vimos ahorita los minerales y su importancia. ¿Por qué? Bueno, porque están en la parte enzimática y sabemos que nosotros somos mucho de esta parte, ¿no? Nuestro cuerpo trabaja a partir de la cuestión enzimática. Entonces, sí tenemos que tener cuidado con el consumo de ellos. Sí, Mónica, dime. Maestra, al final, ¿le puedo comentar algo? Sí, claro. Gracias. Entonces, pues ahorita visualícenlo, revísenlo, lo que acabamos de comentar, y ya si tienen alguna duda o comentario, pues lo revisamos el día jueves, ¿va? Que tengan bonita semana, chicos, que estén muy bien. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Maestra. Bye.